Saludos señores, Enfoque Binario, un servidor Luis Gutiérrez con Gilberto Luna. Primeramente quisiera agradecer a las personas que sintonizan este programa, Gilberto, mucha gente incluso de Estados Unidos que nos ha llamado, gente de La Vega, de Moca, de la capital, que son seguidores de este programa y quisiera de verdad agradecer sobremanera la sintonía y el seguimiento que tienen estas personas con nosotros. En el día de hoy vamos a tratar el tema lamentable del asesinato de Aníbal González en manos de su esposo. Un caso más de feminicidio, Gilberto. La verdad que esto es algo muy lamentable. De alguna manera este tema ni siquiera queríamos tratarlo, pero dada la gravedad del hecho es inevitable. Incluso de alguna manera quisiéramos dedicar estas opiniones y estos comentarios a su familia y a todas las personas o familias que de alguna manera han resultado afectados por temas relacionados con la violencia y los feminicidios en la República Dominicana. Señores, la muerte de Aníbal González, Luis, era como aquella famosa obra de Gabriel García Márquez. Era crónica de una muerte anunciada. Estamos hablando de que en el año 2017 el empresario Ray Muebles, Yamil Fernández, ya había atentado en una ocasión contra esta joven, metiéndole 7 tocadas, 7 puñaladas y dejándola básicamente por muerte. En aquella ocasión incluso sus hijas, ella tenía 3 hijas, fueron testigos de este acto de barbarie y de violencia cometido por este animal, porque yo creo que no hay otra manera de definirlo. En medio de este proceso se entrega a las autoridades, se somete o se inicia la acción de la justicia en su contra, y ya en la fase de juicio este señor es beneficiado con un acuerdo parcial altamente cuestionado, es importante señalar, donde simplemente se le condenó a 5 años de prisión suspendida. Supuestamente solamente cumplió 1 año y 6 meses, de manera que en febrero de este año ya este señor estaba en las calles, sin hablar de todas las amenazas que emitió durante el juicio, desde la cárcel, porque tenía prisión preventiva, y luego de salir se mantuvo en ese asedio constante en contra de esta joven Aníbal González, y al final terminó cometiendo ese hecho tan horrendo en el que le disparó 3 veces, 2 veces en el tórax, lo que terminó provocando la muerte de esta joven. Este es uno de los feminicidios que ocurren a diario en la República Dominicana. Ya van más de 50 en lo que va de año, y la verdad que este tema de los feminicidios ha dado mucho de qué hablar. Siguen produciéndose estas muertes, y aquí la víctima no solamente Aníbal, también son esas 3 hijas que quedan en la orfandad. Claro, son víctimas. Fíjate que debemos también tomar en cuenta en este caso algo que ya hemos hablado con anterioridad, y es la debilidad del Estado. La legitimidad del mismo descansa en la capacidad que tiene de garantizarle seguridad a sus ciudadanos. El Estado fue concebido precisamente por eso. Incluso muchos estudiosos del Estado, de la teoría del Estado, establecen que es una especie de contrato. Es decir, los ciudadanos pagan impuestos y el Estado recíprocamente les garantiza, les da seguridad. Cuando el Estado es incapaz de brindarle seguridad a sus ciudadanos, su legitimidad se va al suelo. ¿Cuál es la legitimidad que tiene un Estado que no puede garantizar seguridad? Entonces ese es un tema que es medular en este caso, porque fíjate que tú comentabas que ese señor en la cárcel podía utilizar el celular, y desde el celular en la cárcel, insisto, amenazaba a esa joven abogada. Mira, Luis, lo que se dice es que ese señor pagaba para comer diferente a lo que comían los demás reclusos estando en la cárcel. Pagaba para que le llevaran el periódico en la cárcel, y dentro del periódico le proporcionaban los celulares.
En algunas ocasiones llegó incluso hasta hacerle 40 llamadas en un solo día. Ahora, ¿eso te parece raro? Porque históricamente aquí sabemos que en las cárceles aquí se hace de todo. Una persona que tenga dinero puede tener en una cárcel celular, puede tener de todo, puede vivir como si tuviera básicamente en un hotel. Fíjate que hablando de eso, y un paréntesis, recuerda que el asesinato, la tentativa de asesinato a Jordi Vera se planificó básicamente en una desde cárcel. la cárcel. Entonces, fíjate, insisto, vamos a tomar en cuenta esta debilidad del Estado, que es tan inequívoca, es tan latente, que da vergüenza. ¿Cómo es posible que las autoridades no tengan mecanismos para evitar esto? ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Qué pasó? ¿Por qué, por ejemplo, los servicios de inteligencia de República Dominicana no tomaron nota de que una persona que estaba en la cárcel estaba mandando mensajes amenazando? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que caer nueva vez en esto? ¿Por qué las autoridades no toman cartas en este asunto? Los servicios de inteligencia parece que nada más funcionan para chisme. Tenemos que realizar alguna labor de espionaje, como por ejemplo en miembros de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Tú sabes muy bien a lo que me refiero. O para chisme también. Bueno, la realidad es que se pone en relieve, sale a flote la debilidad institucional del Estado, como bien reflejas, y la debilidad de los procesos penales en la República Dominicana. Este señor había sido sometido a la acción de la justicia por intento de asesinato, seguido de otro crimen, porque estamos hablando de que ya había violencia de manera reiterada en contra de esta joven, y aún dándose todo este marco de violencia, ese círculo de violencia en el que estaba involucrada esta joven, en el que ya se había maltratado su propia autoestima, y aún así insistía en superarse. Recuerda que de alguna manera, buscando apoyo, ella incluso buscó asilo en la embajada a los fines de participar en programas de pasantías en el extranjero, en Washington, como una manera de correr ante esta realidad, de escapar a la realidad de violencia que estaba sufriendo. Y parece que precisamente este afán de ella por superarse motivó de alguna manera estas acciones delictivas de este sujeto. Entonces, un sujeto que había propiciado 7 puñaladas, 7 estocadas, que había sido sometido a la justicia por intento de asesinato. Señores, nos enteramos a través de los medios de comunicación luego de la muerte de cómo fue beneficiado con un acuerdo parcial en el que admitió su culpa sobre los hechos, y lo condenaron a 5 años de prisión, Luis, cuando se supone que la responsabilidad decía, en lo que establece la norma, que a ese señor le tocaban 30 años de prisión, 30 años de reclusión. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Tú crees que hubo irregularidad? ¿Qué está pasando? Fíjate una cosa, que en el acta de audiencia en la que supuestamente se acoge ese acuerdo, la magistrada titular del caso, porque así como decimos una cosa, también hay que decir la otra. Aquí criticamos a la DNCD, criticamos al Ministerio Público, criticamos a la autoridad, pero hay muchísimas excepciones. Hay muchísimos ciudadanos en cada una de esas instituciones que sí están cumpliendo con su deber y con su labor. Esa magistrada, no son mayoría, Luz Aura Almonte, quien era la titular de ese caso, dijo en esa acta de audiencia, es lo que se recoge, que ella que la habían sorprendido con ese acuerdo. Y se retiró. Que ella desconocía ese acuerdo y que tampoco estaba de acuerdo, y que en ese sentido se retiraba del estrado. Y ante esta situación, ahí lo que pasó fue que se suspendió por 2 horas la audiencia y terminó subiendo la coordinadora de la unidad de violencia de género, Margarita Hernández. Y esa aprobó y propició que los jueces de alguna manera dieran aquiescencia a ese acuerdo al que había llegado el Ministerio Público con ese ciudadano, a pesar de que minutos antes la representante y titular de ese expediente se había opuesto en audiencia, Luis.
Entonces, ¿qué pasó ahí en el Ministerio Público? En El esta Procurador demarcación? General de la República dijo que habían indicios de que se había violado el principio de legalidad. Pero yo lo que digo es, y nadie va a asumir responsabilidad por eso. Nadie va a renunciar. O sea, lo dijo el jefe del Ministerio Público, la cabeza del Ministerio Público. Pero fíjate, Que jerárquicamente está encima, es que está diciendo que en ese proceso hubo, en cierto sentido, irregularidad y que se violó el principio de legalidad. Pero él es el jefe del Ministerio Público. Pero fíjate una cosa, eso no era desconocido para el Ministerio Público que se había producido esa situación en San Pedro de Macorís. Esa fiscal, la que era la titular del caso, que se retiró en audiencia, emitió una comunicación, un informe dirigido a Jean Alain Rodríguez, al Procurador General de la República, y a otros departamentos del Ministerio Público, en el que solicitaba una investigación de la situación que se había generado en ese caso, en ese expediente, el 28 de febrero, y está acusada y recibida ese informe y esa carta. Y el Ministerio Público lo único que hizo fue someter a que el fiscal titular de esa provincia iniciara una investigación. Pero ¿qué pasó? No se hizo nada. Ya tuvo que salir huyendo, como decimos los dominicanos. Salió, ya tuvo que irse. Entonces aquí estamos cansados de comisión y estamos cansados de impunidad. Fíjate, por ejemplo, Luis, haciendo un paréntesis y trayendo una cosa y la otra. Mira este caso de César el Abusador, que ha mantenido toda la sociedad en vilo en las últimas semanas. Señores, la gente que se están sometiendo a la acción de la justicia, en lo que el Ministerio Público ha pedido prisión preventiva, ¿qué están haciendo los tribunales? ¿Qué están haciendo los jueces? Fíjate el caso de Octavio Dotel. Le dieron la libertad. ¿Pero por qué? Porque no encontraron los elementos de prueba suficientes para condenarlo por las cosas por las que se estaba sometiendo. Eso es algo grave. La única razón por la que se le sigue reteniendo responsabilidad y va a seguir siendo sometido a ese proceso es por un asunto de porte ilegal de armas de fuego. Y fíjense una cosa, señores, él no está siendo sometido por lo de lavado de activos en el caso de narcotráfico, de la red que encabezaba Don César el Abusador. Pero se le retuvo por porte ilegal de armas. Pero tú sabes que lo grande, Luis, que el mismo expediente de la Procuraduría dice que esas armas de fuego le fueron suministradas por 2 generales de las Fuerzas Armadas. Pero el expediente no dice quiénes son esos generales, ni se han sometido a la acción de la justicia tampoco. Entonces, ¿qué es lo que eso está hablando? ¿De qué que está hablando ese expediente? De impunidad. No se le está diciendo la cosa clara a la gente. La misma arma de fuego con la que este señor Ray Muebles asesinó finalmente a la Oxis Aníbal González, se dice que le fue suministrada por un miembro de la ANCD. Ahora, es desgarrador poder observar cómo las autoridades ningunearon a esa joven, porque hay un mensaje en específico, un mensaje que ella mandó por WhatsApp diciendo que a ella no le quedaba otra vía sino que irse del país. Dijo, yo voy a coger un vuelo y me voy, porque ya el nivel de desesperación que ella tenía era impresionante. Entonces ahí eso lo hilo con lo que tú estás diciendo del nivel de impunidad también que existe. Y es bueno también que la gente sepa que cuando se habla de impunidad siempre lo asociamos con casos, el caso de Brecht, casos de corrupción política, pero eso es impunidad también. Eso es impunidad. Cuando suceden este tipo de situaciones podemos ver qué tan débil es nuestra sociedad y qué tan desamparados en parte nos encontramos los ciudadanos. Sin embargo, yo también quiero tocar un tema que yo considero que es el tema de fondo que existe en este caso, y es el problema de la educación. Históricamente, el hombre ha considerado a la mujer un ser inferior, y más en estos países de tradición machista, por así decirlo. Entonces,
debemos comenzar a inculcar en los jóvenes, en los niños, que la mujer es igual que el hombre en derechos. Tú lo que estás hablando es de ideología de género. No, eso es otra cosa. Pero evidentemente existen diferencias biológicas, eso es algo obvio. Pero necesitamos educar en la igualdad, porque hasta que no se eduque en ese sentido, estos casos van a seguir ocurriendo. He escuchado mucha gente que ha emitido opiniones por vía de Twitter, por vía de otras redes sociales, de que hay que aumentar penas, de que el código penal, etcétera, etcétera. Eso es una visión, lo que llaman los juristas, una visión draconiana del derecho, cuando lo que se quiere es nada más, cuando se enfoca solamente en la pena y en la severidad de la pena. Sin embargo, está comprobado que el hecho de que tú condenes a una persona a 300 años de prisión, eso no va a evitar que los casos sigan ocurriendo. Si no atacamos el problema de fondo que subyace aquí. ¿Qué sentido tiene? Incluso desde el punto de vista económico, eso es totalmente inviable. Pero un violador y un asesino le vamos a meter 90 años de prisión, y durante esos 90 años lo vamos a tener 60, 30, 40 años de que en una cárcel, dándole las 3 comidas ahí fría, tranquila, caliente. Eso no es posible. Entonces es más lógico que las autoridades y que la clase dirigente del país, porque no solamente las autoridades, no solamente los que están frente al Estado, también la clase empresarial, los intelectuales, los que de alguna manera emiten, son hacedores de opinión y son personas que los otros los siguen, deben realmente analizar cuál es el problema de fondo de esto. Y fíjate, tú que trataste el tema de la ideología de género, cada vez que se trata el tema de que hay que educar a los niños en promover la igualdad entre el hombre y la mujer, inmediatamente tildan a uno de ideólogo de género. Que por cierto, aunque hay gente que no le gusta que se diga, pero la ideología de género no es más que una teoría de la conspiración. Así como hay gente que dice que el hombre no llegó a la luna, que esas fotos son falsas. Eso de la ideología de género, señores, eso no hay prueba de que realmente sea una conspiración a nivel internacional que busque destruir a la familia. Lo que está destruyendo la familia, ¿tú sabes qué? Ese caso que ocurrió, 3 niñas huérfanas. Eso es destrucción de la familia. Oye, eso es lo verdaderamente lamentable de ese caso. Porque ya perdió la vida. Pero ese tipo también se suicidó. Pero ¿qué dicen? Y esas niñas quedan traumatizadas, no solamente porque son huérfanos, no solamente porque sus 2 padres ya no están con vida ni se van a hacer cargo de ellas, sino además porque fueron testigos de esos crímenes. Y entonces, ¿dónde está la responsabilidad del Estado, la protección del Estado? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué decían hace apenas unos meses cuando el Ministerio de Educación intentó, conforme a lo que establece la Constitución, que en las escuelas públicas se inculque a los niños y a las niñas que son iguales en derechos? ¿Qué ocurrió? Inmediatamente, como tú dices, el fantasma de la ideología de género. ¿Y cuál era el argumento fundamental que utilizaban esas personas? ¿Sabe cuál era el argumento fundamental? Que eso es una ideología que lo que pretende es destruir a la familia. Entonces, ahí vuelvo con lo que dije ahorita. Y esto no está destruyendo a la familia. El caso de esas 3 niñas. Pero ese es un caso. Bueno, estamos hablando de eso y resulta lo más práctico poner el ejemplo de esas niñas. Pero ¿cuántos niños y niñas no han quedado huérfanos o le han matado a su mamá por culpa de esta fuñida situación que estamos viviendo, Gilberto? Y de cómo las autoridades y cómo la clase dirigente no quiere solucionar el problema de fondo que hay. Aquí la clase dirigente política no está en eso. ¿En qué está? Aquí la clase dirigente política está en chisme, Luis. Y si no, ¿tú sabes en qué está? Embicándose de una cerveza mientras toda esta realidad está pasando. Entonces tenemos que sentarnos. No, espérate. ¿Cómo así? Pero ¿cómo así? Está bien, pero óyeme, el punto está en que lo que necesitamos como país
es educación, es crear conciencia, es lograr de alguna manera implementar las políticas públicas que sean necesarias, desde la ciencia incluso, para prevenir este tipo de hechos lamentables. Porque después de que suceden, el tomar medidas reactivas en modo alguno devuelve la situación a su estado originario. Como tú dices muy bien, ya esa familia está destruida, la sociedad está consternada. Y lo lindo, Luis, que esto ha salido a los medios de comunicación, porque se le ha puesto nombre y apellido, se ha sensibilizado ese feminicidio en particular, pero ese no es el único caso. Aquí todos nosotros hemos sido víctimas de manera directa o indirecta de algún episodio de violencia, porque ese incluso es un asunto cultural aquí en la República Dominicana, propiciado por una cultura machista, por una cultura religiosa, donde el hombre es superior a la mujer. Y que no se quiere cuestionar. Y en tercer lugar, por un factor económico, porque fíjate que en este caso, ese señor Ray Muebles tenía una situación económica superior a la de esa joven. Por eso de alguna manera se agenció algunos beneficios, algunas distinciones dentro de todo este proceso judicial y ante toda esta realidad que se estaba viviendo. Porque si hubiese sido un Juan de los Palotes, si hubiese sido Juan Ramos, que vive ahí en Cristo Rey, en la zona sur de Santiago, no es verdad que el Ministerio Público le iba a ofrecer esos beneficios que le ofreció a Ray Muebles. Eso no es verdad, Luis. Pero tú sabes una cosa, volviendo a la parte de la educación, ¿sabes? Que hay un problema que es incluso más fundamental que todo lo que nosotros hemos hablado. Y es también la incapacidad de muchos sectores de ponerse de acuerdo. Hay una autora belga que se llama Chantal Mouffe, que es politóloga y ha estudiado mucho digamos la política en sentido general y de cómo las sociedades funcionan. Y ella dice que en todas las sociedades, todas son heterogéneas. Hay diferentes grupos, las personas piensan de manera distinta. Tú y yo, que estamos haciendo este programa, estamos de acuerdo en muchas cosas y estaremos en desacuerdo con otras. Claro. Y ella dice, de la diversidad. Ella dice que en una democracia lo fundamental y es lo que ella llama la democracia agonal o agonística, que las partes que están en desacuerdo no se consideren enemigos, sino como adversarios y que puedan llegar a un consenso, que puedan llegar a acuerdos civilizados. ¿Cuál es el problema fundamental? Que cuando aquí se estaba hablando de la educación para enseñarle a los niños, insisto, a que el hombre y la mujer son iguales en derechos, ¿sabes lo que la gente hacía? Ideología de género, lo que quieren es destruir la familia. Mira los radicales que son. Y en ningún momento, ninguna de las dos partes, porque hay que decir eso también, dijeron, ok, ven, vamos a sentarnos. Iglesia, tú estás en contra de eso, ok, mira, yo tengo un problema de feminicidio y tengo un problema de embarazo en adolescentes. Ok, tú estás en desacuerdo con lo que yo quiero hacer en el sistema educativo. ¿Cuál es tu propuesta? Luis, vamos a sentarnos, vamos a llegar a un acuerdo, Luis, pero no se ha hecho. Hay algo que tú no estás tomando en cuenta. ¿Tú sabes por qué no se hizo eso sobre ese tema? ¿Por qué no se ha logrado ningún consenso sobre ese tema de la educación? Sobre todo para, desde pequeños, a los niños en las escuelas, enseñarles la igualdad y el respeto que deben tener por sus iguales, por la niña. ¿Tú sabes por qué pasa eso, Luis? Porque con ese tema de la ordenanza de educación, con ese tema que salieron las iglesias a oponerse, distintos sectores sociales y muchos líderes políticos. ¿Tú sabes por qué? Porque con ese tema se estaba haciendo política. No era verdad que estaban defendiendo ese tema, realmente preocupados por la realidad que estamos viviendo los dominicanos. Y ese es el problema, que aquí en la República Dominicana estamos haciendo un show. Estamos incurriendo en lo que decía Bob Bauman, que era la política. ¿Qué era la política? Un show, un espectáculo público que al final terminaba generando un sufrimiento privado.
Y ese espectáculo público que hemos mantenido acerca de los feminicidios, de cómo abordamos este tema de una manera integral, es lo que está provocando ese sufrimiento privado en muchas familias de la República Dominicana que son víctimas de esta violencia estructural que hay en este país. Tú sabes que hace unos días, de manera fortuita, llegó a mis manos una antología de un diputado llamado Luis de Saint-Just, que fue jacobino en la Revolución Francesa. Y en un discurso que pronunció Saint-Just en la Asamblea Nacional Francesa, en esa época, en el 1793, ¿sabes lo que dijo él? Él dijo: aunque hay sectores que consideran que cuando la mujer se casa con el hombre es propietario de la mujer es un ser autónomo y es resulta, él decía, inmoral que se considera que la mujer es un objeto o que se considere que pertenece al hombre. 1793, y todavía hoy se está hablando de eso. Mira que ese diputado en esa época, mira lo que dijo, y hoy en el 2019 en República Dominicana hay políticos que consideran, bueno, hay sectores, por así decirlo, que consideran que las mujeres son objetos. Porque ¿cuál es el problema de fondo, insisto, en este caso? Es que ese sujeto que asesinó vilmente a esa joven, la consideraba ella de su propiedad. Una cosa. Eso es como que este lapicero es mío y yo hago con él, yo lo puedo botar, lo puedo regalar. Ese es el problema. Y te digo lo del discurso de ese diputado para que tú te fijes del atraso que realmente esta sociedad tiene y de cómo la clase dirigente en nuestro país ha sido incapaz de modernizarnos en ese sentido. Las sociedades no se modernizan construyendo nada más, eso es un aspecto fundamental, pero el otro aspecto es la educación de la gente, porque ¿para qué queremos tener mucho elevado y muchos edificios bonitos y todo cuando la gente no está educada? No tiene sentido eso, no tiene ningún tipo de sentido. Totalmente de acuerdo contigo, Luis. Llegando a la parte final del programa que hemos muy bien expuesto a disposición de todas las personas que nos siguen en el día de hoy, nosotros nos caracterizamos no solamente por hacer críticas al sistema o a las diferentes situaciones que se producen a diario en nuestra sociedad, sino también por hacer o emitir comentarios acerca de las posibles soluciones. ¿Cuáles son las posibles soluciones ante este tema de los feminicidios en la República Dominicana? Hablabas de educación, pero también todos los dominicanos, nosotros como sociedad, debemos empezar a poner un granito de arena. Yo creo que el punto más importante es tomar conciencia en nuestros propios hogares, con nuestras propias familias, con nuestros propios amigos. Yo creo que podemos y debemos empezar a hacer la cosa de manera diferente. Aquí en la República Dominicana se escucha a diario: no te metas en esa discusión, en pleito de marido y mujer nadie se mete. Pero fíjate que uno dando un consejo, que uno buscando la manera de intervenir en una situación de violencia, uno puede simplemente cambiar el curso de la historia. De manera que todas las mujeres deben estar atentas a no seguir formando parte de este círculo de violencia, a buscar ayuda, a tomar conciencia, a grabar en sus celulares ese famoso número de línea de vida que está por ahí, 809-200-1202 del Ministerio Público, para que en cualquier situación de emergencia no titubeen dos veces, porque lo que están poniendo en riesgo no es solamente su vida, sino también la vida de sus hijos. E insisto con lo que planteé anteriormente, la solución a esto, pienso que no solamente es jurídica. Lo jurídico evidentemente forma parte, pero no es una parte esencial. Lo más esencial es la educación. Mientras no se eduque en igualdad, como han hecho otras sociedades que han podido, no erradicar, porque es muy difícil hacerlo, pero han podido disminuir considerablemente los casos de violencia en contra de la mujer. Hasta que no comencemos eso, que es un proceso costoso, porque requiere que el Estado invierta más en educación, eso también hay que decirlo, y es un proceso largo, porque no es de la noche a la mañana.
Ya la generación de este sujeto que mató a la abogada, no, el que es así ya no va a cambiar, pero las generaciones que vienen sí pueden ser distintas. Y eso se logra simple y llanamente con mucha educación, con mucha inversión en educación. Si no, vamos a seguir en esta espiral, nunca vamos a llegar a ningún lado. De manera que pienso que esencialmente por ahí es que puede estar la solución. Gracias a todos por acompañarnos en esta nueva entrega de Enfoque Binario. Les invitamos a que sobre este tema hagan sus comentarios en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube Enfoque Binario. Suscríbanse, activen la campanita, las notificaciones y comenten, déjennos saber cuál es su opinión al respecto, cuáles otras posibles soluciones cada uno de ustedes pueden aportar o considerar, y cuáles elementos hemos obviado en este programa, pero que sin lugar a dudas son importantes. Gracias a todos por el apoyo. Ya somos 600 personas que a través de Instagram participan e interactúan con nosotros en cada una de nuestras exposiciones semanales, y en nuestro canal de YouTube somos más de 50. Gracias a ustedes por el apoyo y nos vemos en una próxima entrega, Luis. Hasta entonces.